aquí yo hice una propuesta desde la sección de Arte y Patrimonio del Ateneo al aula de mayores, que fue bien acogida, en la línea de que, dado que el 8 de marzo pues, está dedicado internacionalmente al Día de las Mujeres, pues también en el Ateneo, que tiene además una sección feminista muy activa y con muchas propuestas, pues bueno, podíamos sumar ideas y proponer pues esta charla que hoy nos ha traído aquí, y contar con la suerte de que tenemos a María Dolores Santos Moreno, que ya ha venido más de una ocasión, tanto como asistente de público como conferenciante, para hablarnos de lo que ella sabe, ¿no? Yo voy a hacer una mínima introducción de algo que creo que está en la mente de todos, no sé, pero cuando yo estudié Historia del Arte, nunca, pero ni en el COU, ¿no?, que era lo que yo estudié, nos hablaron jamás de las mujeres artistas, ni por supuesto en la carrera tampoco, ¿no? Es decir, que el tema ya, afortunadamente ahora, sí permite a las nuevas generaciones poder estudiar algo más sobre el papel de las mujeres en el arte, pero claro, es algo que siempre hay que decirlo, y yo cada vez que tengo oportunidad pues lo pongo en manifiesto, que esto fue posible gracias al movimiento feminista. Esto es así, como tantas otras cosas. En la historia del arte también. Yo quiero recordar hoy aquí a una mujer americana, feminista, no radical, pero sí una mujer muy culta, y que dedicó gran parte de su vida precisamente a rescatar el papel de las mujeres en el arte, no como objeto, que sí habían estado presentes, no como motivo, como modelo, como musa, y sí como esos papeles que las mujeres pues hoy reivindicamos, ¿no? Un papel activo, un papel de sujeto. Esta mujer se llama Whitney Chadwick, hizo un libro que yo recomiendo, y que ahora, antes era difícil porque cuando ya no se encuentra porque es un libro pasado, pues hay que pedirlo a las librerías, ¿no?, de los amigos. Hoy en internet se puede todavía conseguir. Se llama Mujer, Arte y Sociedad, y es un libro, como digo, de recomendada lectura para todo aquel que se quiera aproximar a ver, sobre todo, explicaciones de por qué las mujeres no han estado presentes en esa historia del arte. Bueno, contribuyendo a la necesidad que hay de conocer y de saber, María Dolores Santos Moreno, que es licenciada en Historia del Arte y doctora, también ella no empezó trabajando el tema de las mujeres de primera. Ella es una gran especialista, y siempre lo hemos reconocido así, en toda la pintura del siglo XIX y XX, ¿no? Un espacio que creo que estaba muy necesitado de estudio y de análisis cuando ella lo abordó, y que publicó en una tesis doctoral desgraciadamente inédita, pero que bueno, ella poco a poco va sacando también, va profundizando en capítulos que una tesis doctoral a lo mejor lo hace más generalista, y ella ha ido profundizando, y yo creo que con gran éxito de difusión. Su tesis doctoral data de 1997, y desde esa fecha ha ido participando también en muestras, que es, en las exposiciones, que es otra manera de difundir el conocimiento, y en esas exposiciones ha puesto siempre el acento en sobre todo dar a conocer y difundir y valorar ese legado que representa esos artistas que continuaron una escuela que se ha llamado por la historiografía del arte la Escuela Granadina de Pintura, y que después del siglo XVIII, con un cierto paréntesis, en el XIX, y a partir sobre todo de la llegada de Fortuny a Granada, en la segunda mitad del siglo XIX, pues se empeña, ¿no?, y hay empeños en reivindicar qué pasó en Granada, ¿no?, quiénes eran esos artistas, cómo se formaban, cuál era el sistema artístico, cómo se imbricaba. Ella lo ha estudiado bien, y por eso nos ha dejado pues, algunas publicaciones también muy interesantes. Entre otras voy a citar la exposición que se dedicó a José La Rocha, maestro de pintores, creo que es un papel fundamental el de este artista, de Fortuny a Morcillo, que fue una exposición en el año 99, que yo tuve la fortuna de ver cuando era Gabriel Díaz Berber el alcalde, me acuerdo, y empezaron a hacerse en ese centro cultural exposiciones. Otro gran artista,
Mariano Bertucci, pintor de Marruecos, o el de Rafael Latorre, Vuelve a su casa, Tomás Muñoz Lucena. Pero bueno, aparte de los congresos y seminarios en los que ha participado, yo creo que en los últimos años ella ha venido trabajando sobre esas granadinas olvidadas, especialmente reivindicando la figura de la madre de nuestro gran Francisco Ayala, ¿no? Que seguro que nos hablará algo hoy aquí, ¿no? Francisco Ayala, que como todos ustedes saben, es uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, tuvo una madre que fue pintora y que además le inculcó a su hijo ese gusto y esa sensibilidad también que demuestran muchos de sus ensayos para el arte. Y recientemente también ha sido difundido también a nivel nacional la figura de Aurelia Navarro, que tuvo una exposición en la Casa de los Tiros, de la que ella yo creo que también nos va a hablar, pero que en la exposición que se dedicó al Museo del Prado, pues le permitió también a la propia Lola a llevar a cabo un encargo, que fue la conferencia que pronunció en el Museo Nacional del Prado el año pasado, en marzo de 2023, dedicada a esta artista. Recientemente también ha profundizado en la obra de otras artistas, Amparo Maravilla y Carmen Pareja Navarro, pintora, modelo y coleccionista, y sobre jardines nosotras también pintamos, dedicadas a 3 artistas que pusieron el foco sobre el jardín y expresaron también su vocación artística a través de series, ¿no?, dedicadas a distintos jardines de Granada, entre ellas Encarnación Romero, Francisca Rodríguez Acosta y Pilar Milet. Esta última que nos unió también, porque bueno, yo voy a contar una anécdota, no me gusta contar las anécdotas personales, pero esta sí que fue una anécdota personal. Cuando yo vi que Lola dedicaba algo a Pilar Milet, dije, pues Lola, yo tengo un cuadro de Pilar Milet. Fue el primer regalo que me hizo mi padre, que era aficionado al arte y coleccionó algunas obras, y cuando yo cumplí 18 años me regaló ese cuadro. Entonces lo tengo hoy en mi casa, o sea que lo veo todos los días, y me alegré muchísimo conocer a Lola. Más prontamente la conocía, pero ya me dio muchas pistas de esta artista, en fin, que trabajó en Granada, aunque no era oriunda de Granada, si no recuerdo mal. Gracias, Lola, por acompañarnos. La aula de mayores del Ateneo es una de las actividades que tiene, como ves, más éxito de público. La verdad que es muy variado todo lo que se trae aquí, y bueno, con tu presencia hoy aquí pues queremos homenajear a todas las mujeres en este mes que está dedicado a él. Era al principio un día, el 8 de marzo, pero luego se extienden todos estos días para recordar que nosotras, ¿no?, existimos y queremos estar juntos y bien todos. Muchas gracias, Luna. Te dejo por la... Sí, funciona. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se oye bien? Que a mí siempre me da coraje cuando voy a una conferencia y no se oye el conferenciante. Buenos días. Gracias por su asistencia, gracias al Ateneo por invitarme, y además es la segunda vez que voy a hablar sobre pintora granadina. La primera vez fue por videoconferencia en el año 2021. Me invitó Rosa González de Pato, y hoy no puede estar aquí porque tiene que dar clase. Y bueno, en esta ocasión pues ha sido también mi amiga, otra amiga, María del Mar Villafranca, y aquí estoy. Y por supuesto también quiero agradecer, antes de que se me pase, a la familia de prácticamente todas las pintoras que voy a mencionar, porque de una u otra manera me han ayudado, en muchos casos sin conocernos previamente, con lo cual es de doble agradecimiento. Y bueno, han visto que doy el título que doy a la conferencia, digamos con la postilla de discriminadas y olvidadas, pero que podía haber dicho más otros términos, podía haber dicho silenciadas, excluidas, desheredadas, borradas, porque la verdad es que todas son válidas. Y bueno, voy a ir, digamos, un poco desde la generalidad hasta que lleguemos a mencionar algunas de las pintoras. En la historia del arte y hasta fechas muy recientes, pues la verdad es que las mujeres que aparecían
nunca era porque fueran ellas las artistas, es decir, las autoras. Ellas siempre eran las musas o las modelos. Y bueno, naturalmente, pues eso tú aparecías o bien porque eras, bueno, pues reina o miembro de la nobleza o familia importante, y claro, y porque naturalmente tú eras la mujer, la hija o la madre de alguien, ¿no? O como modelo. Entonces, bueno, pues traía estos dos ejemplos. El de doña Ángela Muñoz de Salazar es una foto, porque todavía no he conseguido ver el cuadro original, pero bueno, yo quiero que cuando pasen por la calle 1 de Marina y ese Palacio de los Vargas, que ahora ya lo van a hacer un hotel de lujo, pero antes fue el Palacio de los Salazar, es decir, que era la familia donde vivía esta joven. Entonces, pues, que nos acordemos de ella y de Giuliani, el pintor italiano que estuvo en Granada, cuando pasemos por allí. Y bueno, y el cuadro de Amalio, que salió en una casa de subasta hace poco, es como ejemplo de modelo, ¿no? Es decir, van a aparecer, son mujeres anónimas que dan su cara y su cuerpo vestido o desnudo para que los artistas representaran personajes de la mitología clásica, de la religión cristiana o cualquier escena costumbrista. Y excepto las mujeres que pertenecieran a la familia del artista, que también podían posar para algún cuadro, por lo general eran mujeres de clase humilde que por muy poco dinero pues intentaban ganarse la vida, eran las modelos y claro, naturalmente estaban mal consideradas, indecentes, descarriadas, que es lo que se suele decir en el siglo XIX. Pero lo cierto es que sí había habido mujeres en el mundo del arte, pero habían desaparecido del mapa, nunca mejor dicho. Y les traigo solo 4 ejemplos rápidos: el de Sophonie Anguissola en el Museo del Prado, o el de Judith Leyster en el del Louvre, que hasta hace poco pues sus cuadros estaban atribuidos, en el caso de Sophonie, a Alonso Sánchez Coello, o el de Judith Leyster al pintor Franz Hals. Y es verdad que yo a esta pintora la vi por primera vez, ya con su nombre, precisamente en el Museo Franz Hals de Harlem. ¿Qué pasa? Porque estarían allí porque en un principio se le habían atribuido al artista hombre, hasta que se descubrió que algunos de ellos eran de mujer. O también pues estaban Artemisia Gentileschi o Clara Peters, dos grandes pintoras, y también, como les digo, hasta hace poco pues desaparecidas del mapa. Esta recuperación de mujeres, yo considero, a la vista de todo lo que he leído, que comienza en Estados Unidos al principio de los años 70, que claro, en España desde luego no nos enteramos en ese momento, pero que luego también hemos salido dando pasos en los últimos años. Ya creo que vamos en vía rápida, pero yo quiero nombrar solo a dos, digamos, investigadoras pioneras. A Estrella de Diego, que es una catedrática de la Complutense de Madrid y ya es miembro de la Academia de San Fernando, con este libro de la mujer y la pintura del XIX español. Título completo era 400 olvidadas y algunas más, que me fue muy útil cuando yo hacía la tesis. Y que esta mujer en el Prado, en el 2020, dijo: he tenido que esperar casi 40 años desde que hice mi tesis para que el Prado le dedique una exposición a las mujeres, refiriéndose a las de invitadas. La otra es Ángeles Caso, que no es del mundo académico, pero no por ello sus investigaciones son menos interesantes, y que ha sacado una serie de libros, muchas veces recurriendo a eso del crowdfunding, porque ninguna casa editorial le quería publicar el libro, y que pues está haciendo una gran labor de difusión, y este es el que ha sacado el año pasado y que yo pues recomiendo su lectura. Bueno, vamos a ir hablando de las mujeres artistas. Su situación en el 19 es heredera de la Revolución Francesa, que para nuestra sorpresa, porque la Revolución Francesa pues siempre la hemos considerado como un avance en nuestra civilización occidental, que no voy a entrar ahora en más detalles porque para no prolongarnos mucho, pero que sin embargo pues no fue, digamos, que excluyó a las mujeres, que las discriminó. Y por eso les traigo aquí, a pesar de que las mujeres participaron en la Revolución, les traigo el retrato de esta señora, de Olin, porque ella, que participó en la Revolución y frente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
ella, que se dio cuenta que no era genérico, sino que era especialmente masculina esa declaración, pues ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Acabó en la guillotina, para que vean ustedes cómo íbamos en la Revolución Francesa las mujeres. Así entramos, y ya en nuestro 19, siempre nos estamos refiriendo a la clase acomodada, en lo que se llamó el ángel del hogar. Es decir, esta nueva sociedad burguesa que surge después de la Revolución, la calle es para los hombres, la casa es para las mujeres. Y naturalmente hay de la que se salga del estatus, porque aquí tenemos este cuadro que se vio en la exposición de invitadas, este de José Luis García San Pedro, donde la joven de clase, bueno, vamos a decir baja, pues se ha descarriado y vuelve a su casa con una niña, y el padre, con un cura presente, pues la echa. No acepta que la hija se saliera de los cánones establecidos, ¿no? Y claro, en cuanto a la educación, por eso traigo el otro cuadro de Muñoz Lucena, este es el del Prado, pero en la Casa Saris tenemos un boceto del cuadro de tamaño pequeñito, muy interesante. Claro, la educación de la mujer tampoco tenía que ser de muy altos vuelos, ¿no? Era muy peyorativo porque, claro, la mujer debía recibir educación, pero que era distinto de ser una mujer instruida, porque ahí te ponían ya a llamar bachillera o marisalidilla, que eran muy negativos. La mujer depende económicos y civil y socialmente siempre de un hombre, el padre, el hermano, el marido, ella, madre y esposa. De ahí el estigma también de ser solterona, porque era la que no había sabido cumplir con lo que se esperaba de ella en esta sociedad. La mujer debía aprender a llevar una casa donde se reflejara el prestigio del marido, que era el cabeza de familia, y saber desenvolverse en reuniones sociales. Por eso yo siempre, al hilo de esto, algunos de los presentes me habrán oído ya, pero como otros no, el testimonio que yo encontré de don Juan Valera, famoso escritor del 19 español, en su epistolario, es muy interesante el epistolario, y él ha pensado en casarse con una joven de Lucena, pero finalmente decide romper el compromiso. ¿Y por qué? Esto fue en 1863, porque le escribió a un amigo: si me caso, por lo mismo que ella es una señorita del lugar, tendré que adobarla, pulirla, vestirla y perfumarla, y hasta ponerle maestro de gramática y hacerle aprender algo de ortografía, de historia y de lo que saben las personas del mundo, para que no suelte papas. La chica tiene mucho entendimiento, pero está cerril. En fin, que para este cometido de señora de la casa y tal, pues bastaba una cultura general, que se va a reflejar en la Ley de Educación del 57, la Ley Moyano, donde ya se dice que determinadas asignaturas que solo sean para el colegio de niños, pero no para las de las niñas. Y bueno, yo aquí en este anuncio que encontré en un periódico granadino de 1879, acreditado Colegio de Señoritas, que estuvo en la calle Navas, y que te reproduce en el anuncio las asignaturas que se van a dar, y donde naturalmente tienen bastante peso las asignaturas de las labores, de las manualidades, y donde ya te dice que los idiomas, la música, el dibujo y la pintura, ya le pone además primero el epígrafe de que son enseñanzas de adorno, porque naturalmente estas enseñanzas para las señoritas, que eran las jóvenes solteras de clase media, no eran con fines profesionales. Y claro, por eso esas enseñanzas o bien las puedes, digamos, adquirir en academias privadas o con clases particulares de pintores. Aquí les traigo muy brevemente dos testimonios. Doña Emilia Pardo Bazán dijo en cierta ocasión que de las limitaciones de la enseñanza artística, musical y literaria salía una mujer menguada y sin gusto. Por su parte, Zenobia diría que el aprendizaje de las materias de adorno
solo servía para lucirse ante amistades y enemistades. No estaba bien visto que una joven de buena familia trabajara fuera de su casa. Y por eso, pues la mujer naturalmente quedaba marginada de la enseñanza del arte, donde había modelos desnudos, que eso ya era un escándalo que lo pudiera ver una joven. Bueno, ya centrándonos ya en pintoras granadinas, como pueden ver, la situación no era, digamos, muy a su favor. Las artistas, bueno, los artistas en general necesitan en su formación aprender, exponer y viajar. Ya se estarán dando cuenta que si eras mujer no lo tenía fácil y por lo tanto ya va a andar, digamos, o va a iniciar ese camino, ya va discriminada desde el principio, porque eres mujer, no por otra cosa. El hombre, si era más listo, más o menos listo, como era hombre, seguía por un camino, digamos, más fácil. La mujer ya empezaba ya, digamos, con una pierna cortada, vamos a decir. Por lo tanto, como le he dicho, una manera de aprender era yendo a una escuela. Pero claro, en la Escuela de Bellas Artes de Granada solo implantó clases de dibujo de figura y dibujo del antiguo para señoritas en el curso 1891-92 y solo duró hasta 1899-1900. En dibujo del antiguo para señoritas solo hubo 10 matriculadas, que es que me fui a los libros de matrícula que están en la Escuela de Arte y Oficio y me lo he revisado. Naturalmente no podían estudiar con modelos desnudos. Aquí les traigo pues 2 ejemplos de lo que se llamaban academias, que los alumnos dibujaban, en este caso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque claro, si tú eras varón, no había problema en que un hombre o una mujer posara desnudo para que tú aprendieras. Si tú eras una alumna, pues no, porque eso era indecente. Es decir, se admite que la mujer pose desnuda para hombres, pero no se admite que hombres o mujeres desnudos posaran para mujeres. En Granada, pues tuvimos Escuela de Bellas Artes, que como ya le he dicho, hasta casi finales de siglo no admite a mujeres, y también tuvimos la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ambas instituciones estuvieron ubicadas en el antiguo convento de Santa Cruz la Real de Granada, en lo que ahora es un colegio mayor, que está al lado de la iglesia de Santo Domingo. Y la Real Sociedad Económica implantó a partir de 1855 una clase de dibujo para señoritas. Bueno, luego se trasladó a la calle Duquesa, que es donde al tener más espacio, pues ya amplió sus enseñanzas, en este caso la verdad que pensando en las mujeres, y no solo fueron de dibujo, sino también para institutrices, comercio, correos y telégrafos, pensando en que las mujeres, a través, digamos, de ese aprendizaje pudieran conseguir trabajar, pero claro, esto ya estamos hablando de muy finales de siglo. He dicho que o estaban las academias privadas o estaban los pintores, que en el caso de Granada pues tendríamos a Manuel Gómez Moreno, a La Rocha y a Muñoz Lucena, que son los que se iban a dar clases particulares a señoritas. Y bueno, pues aquí ya para que por lo menos tengan las caras. Como he dicho antes, María del Mar, el Museo del Prado organizó una exposición en el 20, que tuvo que aplazarse su inauguración, era invitada, y también organizaron un congreso, Un siglo de estrellas fugaces, donde yo participé y donde decía, entre otras cosas, que sacar del olvido a las pintoras granadinas no era fácil porque había que rastrear archivos, prensa, recurrir en muchos casos a las trayectorias vitales o profesionales de los hombres de su familia, porque claro, ellas no salían. Tienes que hacer, digamos, dando la vuelta y sabiendo de a qué se dedicaba su familia, su padre o su hermano, pues por ahí ya hacerte una idea de por dónde se movían. Los ecos de sociedad, de la prensa, también son de utilidad, pero claro, siempre se refieren a ellas, pues eso, como bellas, distinguidas, encantadoras, simpáticas, elegantes,
hija, hermana o esposa de algún caballero sabio, culto, inspirado, inteligente o bizarro. He ido copiando los adjetivos de la prensa de la época, es muy gracioso al final leerlo. En fin, con este panorama, pues es verdad que así a priori, pues la obra tiene que ser difícil que se hayan conservado. En instituciones públicas hay pocas, ya le iré señalando algunas, y las que están en manos privadas, bien de descendientes o de coleccionistas, pues también al principio es de difícil localización. Luego, como he dicho antes, he tenido la suerte, y la sigo teniendo, de que van apareciendo gente que alguna antepasada fue pintora y me están dando datos, me están facilitando conocer la obra. También la bibliografía existente, decía yo, en este congreso, pues también tenía bastantes errores, confusiones de nombres, que la escribe alguien y ya lo repiten los demás, ¿no? Entonces yo pues dije, bueno, yo en mi investigación voy a ver si por lo menos vamos aclarando quién era esta gente y eliminando errores. Bien, por eso es por lo que yo la comunicación la presenté con ese título. Y ya vamos a ir viendo algunas pintoras para que se den cuenta de la situación de estas personas. La primera, Concepción Mejía Salvador, que la pongo, digamos, a la limón con este Adolfo Sánchez Mejía. Bueno, esto es que cuando se inaugura la exposición de invitadas, pues a la entrada estaba este cuadro de grandes dimensiones, hecho polvo, ¿no? como se ve. Y claro, a los pocos días de la inauguración salen los medios el escándalo, poniendo, digamos, de vuelta a invitar, que diríamos por aquí, al Museo del Prado y al comisario de la exposición, porque resulta que este cuadro, que decían que era de la granadina Concepción Mejía Salvador, o de Salvador, que también se escribe de las dos maneras, pues era el mejor ejemplo de cómo el Estado y la sociedad pues había, digamos, eso, olvidado y ninguneado a las pintoras, y entonces claro, aquí teníamos este cuadro en estas ínfimas condiciones. Salió una investigadora demostrando que el cuadro resultaba ser de Adolfo Sánchez Mejía, un pintor de la provincia de Badajoz, que había participado en una exposición nacional y que por lo que se ve luego no fue a recoger el cuadro y ahí se había quedado. El cuadro al final ha ido a parar al Reina Sofía, y luego después del Reina Sofía hacía poco que había vuelto al Prado y pues se había considerado de esta mujer. En fin, pero dicho toda esta historia, yo me di cuenta que a los medios de comunicación ninguno dijo, bueno, ¿y quién era Concepción Mejía Salvador? Ya que estábamos en una exposición para reivindicar a las mujeres artistas. Es decir, que de nuevo, que muchos medios estaban presumiendo de ello, pero con estas pues lo volvieron a hacer lo que se hacía tradicionalmente. Y la verdad es que Concepción Mejía, que es cierto que todavía no he podido encontrar ni en foto nada de ella, pero que yo creo que fue precisamente una mujer muy meritoria, por lo que voy a enumerar aquí brevemente. Ella fue discípula de La Rocha. Ella expuso en el Centro Artístico de Granada en dos exposiciones, 1889 y 1890, y fue socia, porque así está publicado en el boletín del Centro Artístico. Muy raro, porque no solían admitir mujeres en ese momento. Y asistía a las clases nocturnas, es decir, que estaría en la clase de modelo del centro, que fue tan importante. Por las obras que presentó en esas exposiciones, pues pintó paisajes y escenas costumbristas, como digo, paradero desconocido. Pero aún más, fue la única mujer que presentó una solicitud cuando la Diputación de Granada, en vez de dar pensiones, lo que hoy llamaríamos una beca para estudiar en Madrid o en Roma, que siempre se daban a dedo, pues esta vez elabora un reglamento y hace una convocatoria. Y se presentan, pues oye, La Rocha, Isidoro Marín y Concepción Mejía Salvador. Pues presenta todos los documentos necesarios, una memoria, ella la tituló El arte de la pintura, pero esta convocatoria pues tuvo un procedimiento administrativo, vamos a llamarle kafkiano, no se lo voy a contar ahora, que en definitiva no llegaron a otorgarse al final ninguna de las plazas.
pero no se queda la cosa, o sea, Concepción Mejía no se quedó aquí, ella se fue a Madrid y se matriculó en la Escuela Especial de Pintura en 1890, que esta sí admitía ya a mujeres. Bueno, yo creo que tenía que tener algún contacto en Madrid, tengo algunas ideas, pero todavía no las tengo bien atadas, porque era impensable que una mujer soltera se trasladara, en este caso a otra ciudad, a vivir sola. Entonces los pisos de estudiantes todavía de estudiantes, mujeres, no había llegado. Bueno, pues ella, ya que está en Madrid en la escuela, participa en la exposición de Bellas Artes del 92, que en ese caso por eso se llamó internacional, con 2 vistas del Albaicín y del Camino del Avellano, y además la he localizado en los libros de copistas del Prado, entre 1894 y 1902. Por las dimensiones de las obras que ella copia, me da la impresión que se pudiera estar ganando la vida como miniaturista. Y luego, finalmente, hace poco la he localizado en varios padrones municipales de Madrid, digitalizados, claro, y la encuentro hasta 1920 diciendo que es pensionista. Y hasta ahí hemos llegado con ella. Encarnación, Romero Saavedra Vargas Machuca. Bueno, le llamo la atención de este retrato, es de Manuel Gómez Moreno y está en el Museo de Bellas Artes, por lo menos podemos ir al museo a conocer a Encarnación. El año pasado di una conferencia sobre ella en el museo con motivo del 8 de marzo. Ella, que nació en la Calderería, asistió a las clases de dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y además completó su formación con un profesor particular, en este caso con Manuel Gómez Moreno. Yo pienso que al vivir Gómez Moreno allí en la calle al final de la placeta de San José y ella en la Calderería, fue posible que las familias se conocieran. La producción de Encarnación, para mi sorpresa, está toda en manos privadas, pero es muy numerosa, muy numerosa. Y bueno, pues tiene escenas de costumbre en huertos, en patios, en calles del Albaicín, interiores burgueses, floreros, bodegones, paisajes, retratos de su familia, incluso creo que también hizo copias de autores de renombre, y también unos cuadernos de dibujo donde ella pues dibujaba a su familia, y además incluso iban a la playa o a algún balneario y también se llevaba el cuaderno porque algunos de los dibujos los tiene fechas datados donde lo ha pintado. Utilizó a los miembros de su familia como figurantes de sus cuadros y tuvo especial predilección por la temática femenina, como pueden ver en este pequeñito, pero aquí a mí me encanta estas mujeres en un baño, porque bueno, más intimidad femenina que en esta escena creo que hay pocas. Pero a Encarnación también debemos recordarla porque ella fue la primera pintora granadina que estuvo en una exposición nacional y que tuvo una recompensa. Porque bueno, como en estos últimos tiempos, y afortunadamente Aurelia Navarro, pues sí se ha conocido mejor, y siempre se ha dicho que Aurelia estuvo en 3 exposiciones y en las 3 obtuvo algún tipo de recompensa, pero no fue la primera, como ya decían muchos, la primera en obtener una mención honorífica. En este caso pues fue Encarnación, con esta zambra de gitanos en la Alhambra, desgraciadamente perdida, pero que en la colección particular, donde tienen mucha obra de Encarnación, pues tenían estas fotografías que no sabían a qué se referían. Y yo, cuando estaba también investigando a esta pintora, pues tuve la suerte de que uno de los muchos periódicos que hablaban de la exposición nacional, que muchas veces siempre se referían a decirte, no sé, que si no ha acertado con el color, que si las figuras no están muy bien proporcionadas, pero no te describían el cuadro, entonces nunca sabías lo que era. Pues sí hubo uno que se le ocurrió describirlo, ¿no? Y te decía que era eso, pues en un patio de la Alhambra, unos gitanos están bailando delante de unos turistas, y entonces, claro, pues ya pudimos identificar la fotografía como el único testimonio que ha quedado del cuadro. Este patio del Messuar de la Alhambra es un lugar que muchos pintores
lo habían utilizado, pues recordamos el Tribunal de la Alhambra de Fortuny, también había otro cuadro de su maestro Gómez Moreno, o veamos este de Juan Bautista Guzmán, que ahora está en la Casa de los Tiros, pero siempre era, o bien, vamos a decir, escenas históricas, o en este caso pues, ambientando la figura en la época esta que llaman del siglo XVIII, figuras de pintura de Casacón. Sin embargo, ella pues se fue a un hecho, digamos, del día, es decir, la Alhambra con turistas, no tantos como ahora, pero bueno, y además el periodista describía, perdón, porque nadie se sienta por aludido, que los turistas serían unos franchutes. Bueno, ella, la Encarnación, vivió un feliz matrimonio con un abogado, José Robles Pozo, y al contrario que otras pintoras que cuando se casaban pues ya fue el fin de su producción artística, ella sin embargo va a seguir pintando y además exponiendo, e incluso sabemos que llegó a decir que bueno, ella hubiera querido que su pintura hubiese sido más reconocida, que hubiera podido hacer algo más, pero claro, también estaban las historias familiares que no te dejaban dedicar el tiempo que tú querías. Por eso les traigo de ejemplo estos dos cuadritos, también en la colección particular. Uno es el patio de vecindad, por el que fue una exposición de la Sociedad Económica de Amigos del País, y que bueno, también dándole vuelta al patio, pues resultó que es el patio, no el grande, sino el pequeño, de las casas del Chapí, de Granada, que lo habían pintado otros también, como Isidoro Marín, quiero recordar, y que claro, cuando ella lo pinta, es que era una casa de vecinos, y por lo tanto, pues ya ven cómo las galerías se han ido macizando para admitir ahí pues, a todo el vecindario, ¿no? Y cómo se utiliza la galería, pues como tendedero, a ver, lo normal. Y esta niña de la Trilla, que en la colección particular tampoco sabían exactamente quién era, o sea, qué era esta chica aquí tan arreglada y qué estaba haciendo, que se estaba pescando, pero al final también hay una fotografía en esta colección particular que se ve a Encarnación en el salón de su casa y hay un cuadro, y como sabíamos, bueno, había encontrado yo, que había puesto también en cierta ocasión un cuadro que se llamaba La Trilla, pues ahí ya ves que en La Trilla hay una niña subida en la trilla, que es el cuadro ese de La Trilla también está en paradero desconocido, pero ya, bueno, pues tenemos que además nos ha identificado que la chica esta, digamos que es un boceto del otro cuadro ya desaparecido. Bueno, finalmente decirles que Encarnación, que tuvo varios hijos, pero el único que le sobrevivió fue Rogelio Robles Romero, conocido como el fotógrafo de García Lorca y Manuel de Falla, por unas famosas fotografías que algunas veces ponen quién es el autor y otras veces no, pero bueno, para que veamos que, vamos a decir, la vena artística continuó a través de la fotografía. Es posible entonces que Encarnación conociera a Federico o a Falla, y además su hijo, que murió soltero, instituyó la Fundación Robles Pozo, precisamente dirigida para alumnos de la Escuela de Arte y Oficios con pocos medios económicos para permitirles los estudios, y que la fundación sigue existiendo. Forma parte, digamos, de los bienes de esa fundación la casa familiar, que estaba, bueno, y está entre la calle La Colcha y entre Santo Espíritu, de manera que aquí cuando pasemos por allí y veamos el restaurante de la Cueva, con los balcones o ventanas que había encima, era donde vivía Encarnación y donde tenía el cuadro de La Trilla. Pasamos ahora a Luz García Duarte. Bueno, de Luz García Duarte lo primero, y que no se me olvide, es que su obra, como ya se ha dicho anteriormente, ella es la madre de don Francisco Ayala. Gracias a ser la madre, pues yo creo que es por lo que se ha podido saber de ella, porque don Francisco la ha tenido muy en cuenta en su libro de memoria y en diversas ocasiones. Y como ahora tenemos en Granada la Fundación Francisco Ayala, pues allí hay cuadros de su madre,
que conservó la familia a pesar de los avatares familiares y la guerra civil de por medio y el salir de España al exilio. Pero bueno, tenemos. Y por lo tanto, la fundación está abierta de lunes a viernes por la mañana y encantado de que vayan a ver las obras que tienen allí. Bueno, Luz García Duarte, pues claro, familia acomodada, hija del rector de la Universidad de Granada, que también era catedrático de medicina, también fue decano, liberal, agnóstico y republicano. Esta mujer, según la describió su vecino Melchor Almagro, era una mujer singular por su inteligencia y cultivada sensibilidad, que leía cuanto le era posible. Como he dicho, al ser la madre de Ayala, pues eso nos ha permitido conocerla mejor. Sabemos que recibió clases particulares de La Rocha y de Muñoz Lucena y que obtuvo premios en varias exposiciones nacionales. Esta fotografía de la familia vivían en la calle Canales. Para los que estén un poco perdidos por la calle Canales, ahora se llama Rector García Duarte, por don Eduardo, y es, digamos, la casa que está en la esquina de Gran Capital con Carril del Picón. Claro, ahora ya es un edificio nuevo que, por supuesto, perdió el jardín, que es donde está la foto esta familiar, donde están los... Bueno, creo que se oye. Don Eduardo García Duarte, el catedrático, decano y rector, y su mujer, la hija mayor, Blanca, que se casó con Ricardo Castella, una persona también de una vida azarosa. Y luego aquí están los hijos, Rafael, que fue, no, perdón, este es Rafael, que fue médico, este es José, que fue farmacéutico, la farmacia de la calle La Colcha, de la esquina de la calle La Colcha, esta es. Eduardo, que fue notario, no, perdón, Enrique, Eduardo era el mayor y fue discapacitado psíquico. Y aquí está Luz García Duarte, y los niños que hay por aquí son los hijos. Son los hijos de Blanca, de la hermana mayor. Fíjense, don Eduardo García Duarte, una persona, digamos, pues vamos a decir, avanzado de su época, y que quiso, un hombre que se había hecho a sí mismo, que a su hijo también estudiaron carreras universitarias, la hija no. ¿Claro? Y sin embargo, las dos se casaron con dos hombres de profesión propietaria. Que claro, cuando luego las propiedades iban fallando, pues los problemas se iban apareciendo, ¿no? Pero bueno, no vamos ahora a hablar de los problemas económicos que tuvo en concreto la familia de Ayala García Duarte. Bueno, este cuadro de la joven bordando es de los cuadros de Luz que están al otro lado del Atlántico, porque varios de sus hijos, bueno, se exiliaron. Lo que pasa es que Ayala sí volvió luego a España y los otros hijos varones desarrollaron su vida en Argentina, otro se fue a Australia, otro a Chile, y este cuadro está al otro lado del Atlántico. Como decía, o creo que he dicho, la trayectoria artística de Luz García Duarte pues acaba cuando se casa con este señor que primero ponía de profesión propietario, luego tendrá que poner empleado porque gracias a uno de sus cuñados, al médico, a Rafael, hombre influyente y concejal, le buscaría un empleo en la Diputación de Granada. Bien, esta es una foto porque vivieron creo que 2 años en un Carmen del Albaicín, en el Carmen de la Cruz Blanca, en la calle San Gregorio Alto, donde yo tuve el honor de llevar a Ayala, hasta el Palomar, que él recordaba de su madre. Bueno, y aquí están, bueno, aquí empezaron a nacer los niños, el que está sentado en el suelo delante de la madre, ese es don Francisco Ayala, y los otros, pues, sus hermanos José Luis, Eduardo y Vicente, bueno, siguieron, creo que fueron 8. Y, como bien recordaba Ayala, después de casada,
apenas si pudo seguir pintando. Alguna vez, para encanto mío, sacaba el estuche de pintura, la paleta, todos los instrumentos e intentaba algo en mi obsequio, pero debía interrumpir la tarea a cada paso hasta renunciar con enfado. Al fin terminó por abandonar completamente ese grato ejercicio en el que era bastante diestra y en el que procuró adiestrarme a mí, que le tenía mucha afición y me quedaba ahora viéndola pintar a ella. Entonces me decía: si te dedicas a ello en serio, para ti serán los avíos de pintar. Pero como reconocería don Francisco, él parece que hizo ahí algunos amagos, pero se dio cuenta que la pintura no era lo suyo y que lo de escribir pues se le daba mejor. Y bueno, aquí tienen este cuadro, como ya se habrán dado cuenta, es el jardín de la casa de la calle Canales, donde le va a servir a don Francisco de inspiración ese jardín que él nunca vio para el relato Nuestro Jardín en su libro de El Jardín de las Delicias, donde se supone que sería su madre leyendo. Él había dicho que era una mujer lectora, la familia se reunía por la noche y uno de ellos leía en voz alta, y esta sería la hija de su hermana Blanca, porque claro, por la diferencia de edad, ella prácticamente se crió con las sobrinas como una especie de hermanas mayores. Y solo quiero, para terminar con Marilú, que el relato de Nuestro Jardín empieza con este párrafo. En el centro, bajo la balaustrada de macetas floridas, la fuente redonda, casi al nivel del suelo con su surtidor. Y junto a ella, tendido en el suelo también, el aro de juguete azul y rojo que una niña ha dejado caer. Encarnación González Navarro. Bueno, Encarnación, si queremos ver obras suyas, pues les recomiendo ir al Santuario del Perpetuo Socorro, como ya se estarán dando cuenta. Ella era hija de un profesor de cerámica artística de la Escuela Granadina, que este profesor también trabajó en tareas de restauración de la Alhambra. Ella era prima de Aurelia Navarro y madrina de la única hija de la Rocha, de Trinidad. En este taller de la Rocha va a coincidir con los jóvenes en estos momentos Rodríguez Acosta y López Mezquita. Por eso yo siempre he pensado que cuando Aurelia Navarro empieza a recibir formación artística y la comienza con la Rocha, que ahí tuvo que ser que como ya Encarnación, que es 10 años mayor que Aurelia, y estaría ya con la Rocha, que a su vez, oye, pues hay cierta familiaridad hasta el punto de que sea la madrina del bautizo de la niña, pues yo creo que el padre de Encarnación tuvo que recomendarle al padre de Aurelia que llevara también a su niña a la Rocha, que era un buen maestro. Esta Encarnación se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero lo hizo no en las asignaturas de estas de mujeres, sino en la de dibujo del antiguo y ropaje. No sé si es que tuvo algún tipo de enchufe, la verdad. Pero es un caso bastante peculiar porque ella, como alumna de la Rocha, pues empezó a la Rocha, los llevaba a los alumnos al aire libre, a la Alhambra, al Generalife, al Albaicín, para pintar. Y entonces pues ella pinta tablas con paisajes de la Vega, de Sierra Nevada, escenas de costumbres, retratos, bodegones, pero sin embargo ella va a acabar siendo conocida como la pintora de la Virgen por ser autora de numerosos iconos de la Virgen del Perpetuo Socorro que están no solo en Granada, sino en España y en Hispanoamérica. Entonces, bueno, uno de los iconos es el que está en la carroza procesional. Yo salí en esta procesión en cierto momento, bueno, vestida de primera comunión, saber, claro, que el icono lo había pintado una mujer. Bueno, ella también es la autora del icono del altar mayor y si ven ese hueco que hay arriba semicircular coronando ese altar mayor vacío, bueno, allí hubo una apoteosis de la Eucaristía pintado por su prima Aurelia Navarro,
aunque según la familia de Encarnación parece que ella también colaboró. Ese cuadro, que bueno, era de unas dimensiones colosales, como se pueden imaginar, de 4 de alto por 8 de ancho, cuando en el año 70-71 el santuario tuvo una reforma, lo bajaron, se lo llevó unos familiares de Aurelia Navarro de Granada, pero lo almacenaron en el sitio más inadecuado, un sótano con humedad, de manera que cuando echaron mano a él, el cuadro estaba deshecho. Bueno, y aquí bueno, pues también tenemos una fotografía de Encarnación pintando uno de sus múltiples iconos de la Virgen del Perpetuo Socorro, porque la verdad es que ella a mí me llama la atención porque fue una de las pocas pintoras profesionales. O sea que gracias a que se dedicó a pintar, en este caso, un cuadro, una temática religiosa y repetirla no sé cuántas veces, pues así se ganó la vida. Ella misma, en una entrevista que le hicieron y que se publicó en una revista del Perpetuo Socorro, pues decía: empecé a los 17 años. Bueno, primeramente me dediqué al piano, pero económicamente me convenía más la pintura. Todo cuanto he pintado lo he vendido. Soy pintora profesional, vivo de mi trabajo de pintura. Y esto, dada la situación que estamos viendo en las demás, pues es realmente algo excepcional. Le he dado. Bueno, es la primera vez que voy a hablar en público de Rosario Herrera Rodríguez, también gracias a un amigo y pariente de ella que me la citó por primera vez y que me ha proporcionado las fotografías. Además, estupendas. Gracias. Bueno, pues como Rosario, que nació en Pulianilla, bueno, aunque ahora Pulianilla forma parte de Juliana, pero en estos tiempos todavía era un municipio independiente. Pues una desconocida. Por testimonios orales de su familia, he podido saber que debió ser una mujer avanzada para su tiempo, que se dio de bruces con las costumbres de la época, que se desplazaba en un burro desde su pueblo para ir a Granada a recibir clases de dibujo. Su obra no es muy extensa, está en manos de su familia, salvo una parte que se perdió, o sea, las reformas y los traslados de las casas ocurren estas cuestiones, y otra en paradero desconocido, porque ella solía ofrecer sus cuadros como regalos de boda a amistades. Entonces, claro, ahora es difícil dar, si es que todavía lo han conservado, esas amistades. Bueno, una de sus temáticas pues, fueron los floreros, porque me parece que no lo he dicho, en los géneros pictóricos el bodegón, el florero, digamos, ocupa como el lugar inferior, pero aquí siempre nunca podemos perder de vista que con esta situación tan difícil que tenía la mujer para aprender dibujo y pintura, y con todo, digamos, las trabas que se le ponían y que no podías pintar desnudos, pues naturalmente el cuerpo humano, lo de pinturas así mitológicas o escenas religiosas donde hubiera que pintar gente, personas, era difícil. Por lo tanto, para la mujer era más fácil, pues claro, los bodegones y los floreros son cosas que tú tienes al alcance, o los paisajes. Y bueno, pues aquí de los floreros que me han hecho, vamos, me han mandado las fotografías, he utilizado estos dos porque, bueno, como ven, pues son, digamos, como un poco, vamos a decir, yo diría como naif, ¿no? Pero que se ven, que están pintados en su entorno, ¿no? Porque aquí, bueno, pues lo ha pintado, aquí lo ha puesto en los escalones de la casa de su pueblo, seguramente. Y aquí, bueno, pues sobre una mesa y delante de las cortinas de su casa, y aquí pues con un pequeño tapete. En otros casos son de los de crochet que eran tan habituales en nuestras casas. También pintó paisajes, bueno, pues era ya algo más difícil, pero bueno, aquí tenemos el compás de Santa Isabel la Real en el Albaicín, o esta vista de Torres Bermejas desde la Antequeruela.
Puedo decirle que por las búsquedas que yo he hecho de Rosario en la prensa y en los archivos, cara a cara con la digitalización, pues la verdad que se facilita la tarea. Bueno, ella era hija bueno, pues su padre era Evaristo Herrera, de profesión propietario, y vivían, según un padrón de Puliana, en la calle Aljibe. Es pariente también, es pariente lejana, no tan próxima como Encarnación, de Aurelia Navarro, porque Rosario era sobrina del marido de una tía de Aurelia. Cristina Navarro González es hermana del padre de Aurelia. Ella fue alumna del Colegio de Niñas de Puliana y como tal participó en un certamen escolar en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1905, cuando tenía 10 años. Y también obtuvo un premio en pintura al óleo en la Sociedad Económica de Amigos del País de mayo del 14, lo que demuestra que era allí donde ella iría a las clases de dibujo de la Económica, que como recordarán estaba en la calle Duquesa y hasta allí llegaba en burro desde Puliana. Bueno, les traigo otro paisaje más y también porque tiene este estandarte de un jueves eucarístico de Peligro en 1915. Bueno, ella al final acabará viviendo en Peligro porque nunca expuso, tengámoslo en cuenta, y debió dejar de pintar cuando se casó en 1919 con un joven de Peligro. Era un pueblo que estaba muy cerca de Puliana. Vamos a pasar a otra pintora ya citada, a Pilar Millet de Martos. Pilar nació en Madrid en 1888, pero muy pronto, con 6 años, viene a Granada, que es donde va a desarrollar su vida, porque su padre obtiene en un concurso de traslado una plaza de secretario de sala de la Audiencia de Granada. Van a vivir en la calle Elvira, van a vivir en Real de la Alhambra y luego en la calle San José Baja, que es donde ya, digamos, será el domicilio definitivo. El nombre real era Pilar Macho de Martos, pero en los padrones municipales, que me lo he buscado, yo creo que todos, pues a partir de 1906, tanto ella como su hermana menor, Ángeles, que ya nacerá, esta sí nace en Granada, pasaron a apellidarse Millet de Martos, porque el padre era el que se llamaba Macho Millet. Y se ve que, bueno, que a ella lo del apellido Macho, digo yo, bueno, no le parecería oportuno, de manera que ya le digo, a partir del padrón de 1906, las dos ya aparecen como Millet de Martos y ella firmará como Pilar Millet. Los padres van a matricular a las dos niñas en los cursos de la Sociedad Económica de Amigos del País. A Pilar en dibujo, pintura, escultura y en algún curso de solfeo. Y a Ángeles en escultura. Pilar también va a recibir clases particulares de José La Rocha. Y por tanto, pues saldrá con el maestro y los demás discípulos a pintar al aire libre por la Alhambra o el Generalife. Creo, es una opinión mía, que esto debió ser lo que propició que conociera a su segundo maestro, que fue un pintor y fotógrafo alemán, Paul Solman, que estaba por aquí, por Granada, por los años de la Primera Guerra Mundial, que esa situación hizo que muchos artistas se vinieran a España, que era un país neutral. De Paul Solman, ahora mismo, bueno, aparte de lo que puedan tener la familia Millet, los descendientes, también hay en la casa Asari. Solman se casó con la hermana de Pilar, con Ángeles. Tuvieron una niña y se dio la casuística de que esta Ángeles, la hermana de nuestra pintora, murió prematuramente en 1931. El pintor, por otra parte, se marcha a Alemania años después, de donde no regresó, por lo tanto será Pilar, junto con su madre, que entonces aún vive, la que se haga cargo de la sobrina.
Pilar pues fue una autora muy prolífica. A lo largo de su vida, bueno, y con el repaso de prensa que he realizado, pues le contabilizo 11 exposiciones entre 1908 y 1976, y algunas de ellas son monográficas, eso también es importante. Las exposiciones fueron en la Sociedad Económica de Amigos del País, en el Centro Artístico y en el Liceo de Granada. La última tuvo lugar en ese año de 1976 en la desaparecida Galería Romero de Viedma, que no he conseguido saber dónde estaba ubicada, tal vez alguien me pueda informar, donde ya en el reportaje que le saca el periódico dice que ya era la decana de las pintoras españolas. Y en esa exposición pues presentó obras con torres de la Alhambra, jardines del Generalife, patios nazaritas, callejas del Albaicín, los Cármenes, las puertas árabes, la Casa de los Tiros, las Fuentes o la Vega. ¿Quién sabe si de esa exposición es el cuadro que ha citado antes Mar? Porque tal vez por el año de la exposición y la edad que dijiste de cuando te lo regaló, puede que sea por eso. En fin, como están viendo, pues fue autora de paisajes granadinos, de bodegones y de floreros. Para los floreros usaba jarritas de cerámica de fajalanza, como he comentado antes, y quiero que no perdamos de vista, floreros y bodegones es el género más común en las mujeres pintoras. Dada la dificultad que tuvieron en la enseñanza, porque no podían pintar modelos desnudos y pintan lo que tienen más cerca. La mayoría de su obra está en manos particulares, salvo un florero, que no se lo he traído porque la foto es muy mala, en la colección artística del Ayuntamiento de Granada, y que debe ser el que la propia pintora le donó al Centro Artístico con motivo de la exposición que hizo en 1950. Y vamos, y estoy segura porque en el archivo municipal, en la documentación relativa al Centro Artístico, pues hay, entre muchos documentos interesantes, una carta que Pilar le va a dirigir al Centro Artístico en 1951, quejándose de que ha querido exponer en ese año y que le han dicho que tiene que pasar un año de una exposición a otra, porque había expuesto en el 50. Pero ella le argumenta que ha dejado que pase exactamente el año y que además a otros pintores que también estuvieron con ella en la del 50, pues ahora no le han puesto esa pega en la del 51. Y que además, como muestra de, digamos, de su valía como pintora, pues les dice que miren el cuadro que ella donó al Centro Artístico con motivo de la exposición anterior. Bueno, ya vamos acabando con Clotilde Olaya Latorre. También es la primera vez que hablo de ella en público. También es otra pintora de flores, igual que Pilar Millet, pero a diferencia de Pilar, Clotilde nunca expuso. Como creo que se estarán dando cuenta, Clotilde, por el apellido, desarrolló su vida en un ambiente artístico, porque ella era sobrina del pintor Rafael Latorre, era hija de su hermana Carmen. Latorre, que no solamente era pintor, sino que también fue restaurador, coleccionista de antigüedades. También el padre de Clotilde, Emilio Olaya Navarrete, y dos hermanos suyos, Juan y Miguel Ángel, también fueron pintores. Recordemos también que Rafael Latorre vivió en la Carrera del Garro, junto a la Casa de Castril, en ese edificio que por eso se llama la Casa Latorre, que allí tenía no solo su vivienda, sino también su estudio, a donde acudían sus múltiples discípulos, por citarle solo unos pocos, Bertucci, Eduardo Cuesta o Suárez Peregrín, donde no solo aprendían a pintar, sino también los trabajos preparatorios del lienzo, de los bastidores, de los colores, también los secretos de la restauración de la obra, puesto que Latorre también se dedicaba a restaurar cuadros. Entonces, pues es normal que Clotilde, pues viviendo en ese ambiente artístico, bueno, y si también le había llegado la vena artística familiar, ella se sintiera atraída
y de la mano de su tío pues se inició en la pintura, por lo tanto no llega a matricularse en la Escuela de Arte y Oficio, y tal vez por esa afición a pintar floreros, pues según me ha comentado la familia, hizo amistad con un pintor nicaragüense, Alejandro Alonso Rochi, que fue cónsul en Granada en los años 40, también pintor de flores, que era otro asiduo más de la casa de Rafael Latorre y hizo amistad con toda la familia. Hay un cuadro de Rochi en la colección de Casa Asari. Bueno, a mí que me llama la atención que nunca expuso, pero por testimonios familiares sabemos que vendió algunos de sus cuadros a hoteles de Madrid o de Marbella, aunque naturalmente no debían de permitirle como a Encarnación vivir de su pintura, porque ella vivió de una pensión de orfandad. Permaneció soltera, con lo cual, bueno, me lo ha dicho la propia familia, al ser soltera pues pudo seguir pintando todo el resto de su vida, no como las otras pintoras que los asuntos familiares, los niños ya no te dejan, y ella pues así lo hizo hasta el fin de sus días en un piso donde ella vivió finalmente con su otra hermana soltera, Encarnación, en Solarillo de Gracia, justo enfrente donde estaban los multicines. Y finalmente, pero ya muy ligero, mencionarle a Aurelia Navarro. Pero bueno, yo solamente, como creo que ya Aurelia Navarro ya va siendo más conocida, pues solamente les quiero comentar o recordar que de Aurelia Navarro vamos teniendo cuadros para poder conocerlos. Por ejemplo, la Casa de los Tiros, desde el verano pasado, tiene esta sala con el que le han dado el nombre a la muestra de recién llegada, donde no solo está el cuadro del desnudo, que ahora lo veremos, que es un depósito de la Diputación de Granada, sino que también están los cuadros que se ven ahí. El primero es un autorretrato de Aurelia, es un depósito de una sobrina nieta. El siguiente, Éxtasis, es una donación de otra sobrina nieta. Y los otros dos, que es una chica, la chica que está en un jardín con Adelfa, y la vacante, que es la que se ha puesto en el cartel que anunciaba esta conferencia, son también dos depósitos también de una sobrina nieta y de otro sobrino nieto. Es decir, que aquí nos estamos encontrando con una familia generosa que está colaborando para que la obra de Aurelia se conozca. Por supuesto, en Granada ya teníamos en una colección particular, pero que afortunadamente se puede visitar, la de Casa Asari, con esta pensativa. Este cuadro, claro, este cuadro da muchas pistas. Bueno, el fondo que tiene ahí, si se fijan con un poquillo de detalle, no sé si se ve muy bien, es una de las puertas del edificio, digamos, de la Chancillería. Recordemos que Aurelia Navarro vivía en Plaza Nueva, en una casa, pues bueno, donde está la parada del autobús para subir al Albaicín. Enfrente vivía su maestro Muñoz Lucena, y bueno, pues ella tiene allí enfrente ese edificio tan grandioso y le colocó ese pequeño detalle en este cuadro, que todo el mundo decía que la joven estaba en un jardín. Bueno, y este cuadro, lo que yo quería incidir es que vino de Argentina, es decir, y recordemos, su maestro Muñoz Lucena vendió muchos cuadros para Argentina, como hicieron también muchos pintores de la época, que se ponían cuadros allí y que los marchantes venían ya a buscar a los pintores para comprarle obras. Es muy probable que Muñoz Lucena, en lo que le vendiera a determinado marchante, incluyera algunas obras de Aurelia, y bueno, pues ha venido esta hecho el viaje de vuelta, también lo ha hecho otra, que esa la ha adquirido una persona de su familia. Con lo cual yo tengo la esperanza que por ese mismo camino puedan venir algunas más, que hasta ahora, y es natural, la gente que la tenga en su casa en Buenos Aires, pues es posible
que hasta antes de ayer, o quién sabe si todavía hoy, pues no saben nada de Aurelia Navarro. Nuestra pintora, como digo, tiene también este cuadro del desnudo, que fue tercera medalla en la Nacional de 1908, y que se lo compró la Diputación de Granada en 2.000 pesetas, un dinero para la época, el 87% del sueldo anual de su padre, que era médico militar. Y también está este cuadro, el autorretrato, fue también tercera medalla en la nacional anterior, en la de 1906, y al estar el desnudo en la exposición de invitadas, y bueno, la historia de que una mujer había pintado un desnudo, y que la pintora luego había sido monja, con lo cual ya estaba todo el mundo uniendo, que pintas desnudo y tu padre te coge y te mete en un convento a los 10 minutos, que no fue el caso. Ella entró 15 años después, pero bueno, las cosas hay que contarlas. Y claro, así, de buena primera, pues la prensa es una noticia un poco sensacionalista y llama mucho la atención. Bueno, pero tuvo una parte buena. La familia dio la cara y el Museo del Prado incluyó este cuadro, el del autorretrato, a mitad de exposición. Por eso no está en el catálogo. Pero bueno, entró primero ahí como préstamo para la exposición, pero su propietario, Pablo Navarro Holgado, vive en Córdoba, no lo conozco todavía, pues tuvo la generosidad de no solo dejarlo para la exposición, sino que ya lo donó. Y el cuadro ahora, pues, si vamos al Museo del Prado, en la sala 62A, una sala que se ha acondicionado ahora con muchos retratos y autorretratos, mayoritariamente hombres, pero allí está Aurelia, allí está Carlota Rosales y allí está María Roset, es decir, que ya la tenemos allí también codeándose con los grandes. Y bueno, perdón, porque yo ya digo, bueno, pues si alguien está más interesado en Aurelia Navarro, pues yo escribí este libro sobre Aurelia Navarro. No voy a hablar de mi libro. Con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lola. Yo creo que nos ha tenido aquí todos embelesados, ¿no? Gracias por esta gran lección de conocimiento, de compartir todos esos años de trabajo que ha debido de ser complejo, difícil. Siempre en el Ateneo abrimos un turno de palabra, así que, bueno, ¿alguien quiere iniciar? ¿Todo está claro? Bueno, yo quería preguntar a la curiosidad, ese Rafael García Duarte, Sí. hermano de Marilú, era el pediatra, era el que fue el oyente de Emilia, ya no. Puede ser, sí, porque ese es Rafael. No, ese es el padre. Este Rafael es el padre del pretendiente. Es que aquí nos llevamos otro idioma en paralelo. Yo quería saber si se han quedado muchas fechas más en el tintero, y que esto es solo una pequeña muestra. Sí, porque bueno, la anterior conferencia del Ateneo, que está grabada por si alguien quiere ampliar. Sí. Vale, en aquella, como fue videoconferencia y en mi ordenador no sé qué pasaba, se vio la presentación, que era lo que había que hacer, y yo solo salgo hablando. Pero bueno, ya con eso bastaba. Allí hubo algunas que sí que están aquí repetidas y otras no, porque bueno, es que hay algunas que van, como digo yo, afortunadamente van apareciendo. Y entonces, por ejemplo, pues de Rosario Herrera, que sí sabía, pero resulta que cuando digo, bueno, va a ver, pues, si no tengo obra, pero bueno, los milagros existen, y aquí estaba un familiar aquí presente al quite. O el caso de Clotilde Olaya, que realmente pues, me enteré de su existencia, yo creo que fue el mes pasado. Y también, pues afortunadamente, conocí a gente de su familia que se han volcado en decirme datos, en mandarme cuadros. Pues, oye, qué bien, ¿no? Entonces, claro, y claro, aquí ya
yo no podía poner todas las de la anterior conferencia, más todas las nuevas, más otras que andan por ahí que todavía no han aparecido, porque si no estamos aquí hasta mañana, entonces no vais a usar. Comentar, bueno, enhorabuena, estupendo todo lo que nos ha aportado nuevo, pero Gracias, un detallillo que gracias, yo Luis, soy gracias. puntilloso. Ya, Al final del todo te ha faltado A la ver. imagen del Olimpo, del Museo del Prado, sala 62A, Sí, ya. que se tuvo la suerte de tener junto el autorretrato de Aurelia, mirando al autorretrato de María Fortuny Madrazo, granadino, Sí. por indicación nuestra, además. Sí, Está puesto pero allí. perdona que te interrumpa, es que el Prado ha cogido y ha cambiado a Aurelia de sitio. Pero tenemos la foto, tú podías haber seducido. Ya. Aurelia la han colocado. Mira, en vez de estar antes al lado de Mariano Fortuny Madrazo, pues resulta que la han colocado encima de María Roesel. A mí no me gusta donde está ahora porque, para mi gusto, está demasiado alta. No sabía eso. Sí. Pasa que es que, claro, como en el Prado no se pueden hacer fotos, estuve el otro día, la semana pasada, pero no me atreví porque a ver si me va aquí ahora. Tenemos la foto. Claro, tenemos la otra, bueno, pero así ya también, oye, a la gente también que le cree la necesidad de ir al Prado, a la sala 65. Oye, si la pongo aquí lo mismo robar. Se llama la sala del Olimpo, entonces los dos granadinos juntos es una cosa Sí. bonita. Los granadinos. Además tiene gracia Mirándose, además. porque en la sala anterior está el cuadro de Muñoz de Gray, ese del chubasco en Granada, con el río Darro al descubierto. Bueno, Muñoz de Gray hay una mezcla de sitio, pero el cuadro está muy bien. Y si te colocas al lado del cuadro de Muñoz de Gray y miras para la sala, allí ves a Aurelia, digo, mira, una conexión granadina. Otra pregunta. Sí, bueno, yo prometo comprarme y leerme tu libro sobre Aurelia Navarro, me interesa mucho, pero como lo has dicho muy de pasada, me imagino que es absolutamente falso entonces esa historia de que por pintar un desnudo, que previsiblemente por lo que tú decías, de que las mujeres no tenían acceso a modelos desnudos, era un autorretrato. Podría Es ser. posible, por lo menos es posible, bueno, es posible y esa no, fuera la razón de yo que acabaran en ahora el mismo no momento. puedo asegurar, porque pudo poner a una amiga, pudo poner a una modelo. Ya, pero me refiero que la prensa efectivamente, lo que yo leí, lo que tenía Sí. por cierto, que parece que no es así, ¿no? Que esa pudo ser la razón de que acabara en un convento. Claro, todo el mundo así que vio, claro, no sé si el Prado lo hizo a propósito, en la cartela, pues ya explicaba cómo la autora, entonces claro, también como la exposición, que a mí me parece muy bien, iba en el sentido de, por un lado, presentar cómo se veía a las mujeres, por eso la primera parte de la exposición eran cuadros pintados por hombres con temática o protagonismo femenino, de muy diversas clases. Y luego venía ya la segunda parte, que era ya la obra de las pintoras. Entonces, claro, quedaba muy bien, digamos, que una pintora que se atreve a pintar un desnudo femenino y que además hasta puede ser ella misma, cosa que yo la verdad no llego a ver por lo siguiente. Como he dicho antes, el cuadro lo compra la Diputación de Granada, además fue inmediato. Se conoce el premio y hay un diputado que así lo pone la prensa y están las actas, que también las he visto, que dice que bueno, que el cuadro, que lo mismo que Rodríguez Acosta, que ha ganado primera medalla, pero que es de una familia con mucho dinero, y que por lo tanto no necesita, y claro, además, como diciendo, él vería que Rodríguez Acosta era hombre y ya iría abriéndose camino. Sin embargo, ella era mujer y dice, bueno, pues para animar a la señorita Navarro a que siga progresando en el mundo del arte, no sé qué, no sé cuánto, pues propone que la Diputación le compre el cuadro, que fue en 2.000 pesetas, bueno, y además se dice que entre el presidente de la comisión o vicepresidente de la comisión de Hacienda de la Diputación y la autora acuerden el importe. Por eso, mira, lo voy a comentar aquí también, a mí me dio coraje que en esto de recién llegadas que está en la Casa de los Tiros, en una cartela, en la referente al desnudo, pues diga que el Estado, en vez de haberle comprado la obra, como tenía que hacerse, la compró la Diputación. Pero claro, yo es que cuando estaba preparando el libro, entre otras cosas, me fui al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares para ver los expedientes administrativos de las exposiciones nacionales.
Y claro, las exposiciones tenían un reglamento, y el reglamento, que me lo he vuelto a leer y a releer, pues ¿qué dice? Que le compraban a la primera medalla, sí le compraban la obra, si el autor estaba de acuerdo, pero que a las terceras medallas le daban su medalla, su diploma, una compensación económica, pero que mantenían la propiedad. Entonces, no le compraron la obra por el estado tan malísimo, sino porque cumplieron el reglamento. Y naturalmente, Aurelia entraría en la adoratriz con 41 años y 15 años después. De manera que no es tan... Ah, bueno, y se me había olvidado una cosa, esto sí que es una primicia. Está ya, digamos, en imprenta una novela sobre Aurelia Navarro, que se espera que se publique, o que se pueda, digamos, presentar en la Feria del Libro de Granada, y que desde luego se va a presentar también en Puliana, su pueblo natal. Que la verdad en Puliana, bueno, hay más cosas que por ahora no puedo decir de Puliana, pero se han volcado con la autora. A mí me permitieron presentar el libro allí, y bueno, y en cuanto le he hablado de la novela, me han dicho que sí, que también. La novela no la escribo yo, la escribe otra persona. Pero yo he leído el manuscrito ahora de ordenador, y está muy interesante. ¿Quién lo escribe? Pues no la conocerás, Nerea Aznar. Ah, Nerea. Sí, bueno, tú sí. Pues ya hay editorial y ya está en máquina, vamos. Bueno, qué fascinante, ¿no? Que haya esta cadena, ¿no? de acontecimientos, de rescate de personas desconocidas, invisibles, que se le ha llamado también, y que incluso para hacer una novela, ¿no? Me parece una cadena de valor muy interesante. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿No? Era yo que iba a decir, es verdad. ya lo ha dicho Rory, ¿Qué he dicho? que hay mucha diferencia, que no hay, la gente suele decir desnudo, monja. Sí. No, desnudo mucho tiempo, monja por otro motivo. Si pintó otro desnudo de Tú sabes. entre medias, que se dice. Bueno, si hay alguna pregunta más, que yo quería un poco cerrar, también valorando el trabajo que hace Lola, porque la habéis escuchado, ¿no? Es una persona tenaz, como tienen que ser los investigadores, ¿no? Que buscan las fuentes, que no se queda conforme con el primer dato, sino que amplía, ¿no? su horizonte, búsquedas de prensa, archivos, familia, entrevistas, coleccionistas. Es decir, el espectro de la investigación de Lola es admirable. Yo quiero reconocérselo también públicamente, porque esas son labores que hay que tener tiempo, esfuerzo, en la vida también resuelta para poder dedicarse a eso, que mucha gente pues no la tiene, y sobre todo, lo más importante, aparte de la curiosidad y de la tenacidad, es un amor por la obra, ¿no? Por el arte en general, y particularmente el compromiso de rescatar a estas mujeres, ¿no? Se está haciendo últimamente también con muchas otras creadoras en el mundo de la música, en el mundo literario, quizás donde han llegado más, ¿no? Donde era una labor más individualizada y ¿no? Requería menos esfuerzo la formación, pero en todo caso una labor muy loable. Te vuelvo a dar las gracias en nombre del Ateneo, también en nombre de Alicia, que es la responsable de la aula de mayores, que no ha podido estar hoy con nosotros porque está de viaje. Y bueno, pues ahora te quedas un momentito que te voy a dar, porque a todos los colaboradores le regalamos el libro del Ateneo, el libro de la historia del Ateneo, para que tengan también recuerdo de esta institución, que bueno, se ha hecho ese libro para también reivindicar la memoria de esos lugares culturales que cuando no existían, o a lo mejor las labores de las instituciones públicas no estaban tan preocupadas, ¿no? Por ese tema social, más allá de la educación, ¿no? Un poco, y bueno, pues eran estos centros culturales, el Ateneo, el centro artístico, los liceos, los que pusieron ese espacio, ¿no? para la difusión y la creación. Así que muchas gracias. Y te esperamos siempre.